Muy buenos días a todos, bienvenidos. Soy el docente y profesor George Thomas del Instituto Cristiano Lawrence, estableciendo la clase virtual a través de herramientas tecnológicas. Para la clase de hoy tenemos el grado sexto, para la clase del 24 de marzo del 2020. Vamos a hacer referencia en la clase de historia y le doy un bienvenido y un saludo a todos mis estudiantes del grado sexto. Bueno, siguiendo con la temática, entramos a la clase. Nos damos cuenta que el versículo de la Biblia que hablamos de hoy es Tesalonicenses capítulo 3, versículo 3. Dice: pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Cuando somos fieles al Señor, y tanto la fidelidad y el amor que tiene Dios hacia nosotros, que nos guarda del mal y nos cura del mal, teniendo en cuenta que en estos momentos vivimos un fenómeno social de salud y Él es la única persona que nos guardará porque Él es fiel a nosotros. Bueno, siguiendo con la clase, esta clase hace referencia a la unidad civilizaciones romanas. Entonces, el tema hoy obviamente habla sobre los romanos. Primero vamos a hacer una conceptualización de lo que es la civilización romana. En la clase anterior se había explicado a través del blog educativo y a través de una clase de presencia que tuvimos lo que es la civilización egipcia, que los egipcios tenían sus propios dioses, sus propias costumbres y culturas. Bueno, en el caso de los romanos no es tan diferente. Debemos recordar que los romanos fue una civilización que copió todo de la civilización griega y de las civilizaciones egipcias, pero principalmente de los griegos, ya que a raíz de los siglos anteriores, de los siglos antiguos, la civilización romana invadió a Grecia y cuando realizó dicha invasión generó una copia, un cambio social en su propia cultura y su propia costumbre. Tanto es así que la mayoría de los conocimientos que desataron esos filósofos, esos sabios de Grecia, fueron copiados y simplemente le cambiaron el nombre. Ejemplo, cuando los dioses en Grecia se llamaban, por ejemplo, Zeus, Poseidón, Hera, Hércules, en fin, en la civilización romana se llamaba Júpiter, Marte, Venus. O sea, estos copiaban la idea del concepto de Dios, simplemente que le colocaban su propio nombre de su idiosincrasia. En este caso, y su idiosincrasia hace referencia al tema de las costumbres de cada contexto. Bueno, hoy vamos a tener en cuenta que vamos a aprender algo. La importancia de reconocer las civilizaciones antiguas, cómo dieron grandes avances que todavía en la época contemporánea se utilizan. Bueno, normalmente los romanos, ellos apoyaron mucho lo que es la parte de la democracia. Recuerden que ellos se copiaron de los griegos en cuanto al Senado y ellos crearon su propio sistema de gobierno en cuanto a un Senado, en cuanto a que en este caso ellos manejaban lo que era emperador. Este emperador no tuviera todo el poder, sino que también se dejara llevar por un Senado que también a raíz de una votación, a raíz de una organización, de un consenso, votaban por ciertas políticas establecidas por el emperador. Esto a raíz para que el emperador no hiciera lo que él quisiera con el país, o en este caso con la ciudad de Roma, en Italia. A los romanos no simplemente lo podemos establecer que simplemente era el país de Italia. Debemos tener en cuenta que geográficamente los países de Alemania, Italia, parte de Francia, algo de Noruega, de Suiza, era la civilización romana. Fue una civilización muy guerrera y que invadió muchos terrenos. A raíz de esta invasión llegó a encontrar grandes terrenos para su civilización. Bueno, en la contextualización de la clase de hoy podemos hacer referencia a que surge en el año 753 a.C. en el río Tíber, que se encuentra
en la actual Italia. Fue un gobierno, como les dije, que invadió muchos territorios, un gobierno de espíritu militar, un gobierno donde se incorporó la invasión de la mayoría de los estados aledaños a su comunidad. Tanto es así que el pueblo de Italia, el pueblo de Roma, ellos invadieron a la península de los arábica, de los árabes, invadieron, y países como Israel, Jerusalén, esos países fueron invadidos por esta civilización. Bueno, sigamos con la forma de gobierno. Ya habíamos explicado que fue una civilización que obviamente fue en el año 753 a.C. y que se le bautizó por Roma a través del rey en ese entonces llamado emperador, y que había establecido un gobierno a través de los senadores. Hablando de la forma de gobierno se establece como les dije, se creó una estructura política, un senado, y este senado era capaz de aprobar las leyes del emperador, ya que si se le daba todo el poder al emperador, podía el emperador hacer lo que él quisiese con el país, y esta no era la idea, porque debemos tener en cuenta que si se le da un poder a un dictador puede cometer ciertas equivocaciones. Uno de los grandes emperadores fue el señor Julio César, llamado un dictador y uno de los primeros emperadores de la península y de la civilización romana. Después llegó Marco Aurelio, Octavio II y todos estos emperadores que ayudaron a la consolidación de la civilización romana, pero como les dije, la característica de ellos era la invasión, era la consecución de lograr los grandes objetivos militares, de la invasión de todos los terrenos aledaños a su región. Uno de los procesos más trascendentales es la economía romana. La economía romana se basaba en una clasificación de clases, era una clasificación elitista. Obviamente había clases sociales donde se mandaba el emperador, después venía el senado, después venían los sacerdotes, después los comerciantes y obviamente los esclavos, porque en esa época sí se utilizaba y se comercializaba esclavos. Todos debían pagar tributo al César. El César en ese entonces era el emperador de Roma. Entonces, cada esclavo se hacía una explotación por persona a esas clases bajas, y las demás clases debían pagar tributo al César, siendo esto una situación muy controversial, ya que siempre los ricos eran más ricos y los pobres más pobres. Se utilizaba mucho la minería, la agricultura y la comercialización en los mercados. Ahí empezaron a tenerse cuenta del concepto de mercado en una plaza para la venta y comercialización de productos. Por ello también los comerciantes tenían grandes ventajas a raíz de esto, porque ese comercio los ayudaba a no ser esclavos, principalmente a no ser esclavos. Ya hacíamos referencia a lo que era la sociedad romana, obviamente habían clases sociales, y tenemos que tener en cuenta lo que eran los patricios u hombres libres, que eran los que obviamente tenían derechos y hacían parte del Senado. Estas personas también simplemente no, no tenían que pagar tanto tributo al emperador y gozaban de ciertos atributos, ciertos privilegios. Tenemos los plebeyos. En este caso, los esclavos estaban privados del poder y por ello debían hacerse lo que les mandaran. Siguiendo con la arquitectura romana, fue una de las mejores arquitecturas a nivel mundial desde la historia, ya que empezaron a crear grandes museos, crearon grandes palacios, incluso crearon un coliseo donde en Roma, Italia, un coliseo que a través de la historia ha perdurado y es una de las maravillas del mundo.
Dicho coliseo se utilizaba porque los romanos hacían competencias entre gladiadores, competencias a muerte donde gladiadores contra otros gladiadores o animales peleaban por sobrevivencia. De igualmente, todas estas personas eran apresadas o esclavos del Imperio Romano y obviamente del emperador. En cuanto a religión romana, les hablaba anteriormente que utilizaban mucho lo que eran los dioses griegos, sin embargo les cambiaron el nombre. Y muchos de estos dioses podemos tener como Martes, dios de la guerra, en este caso sería Ares en Grecia, Mercurio, mensajero de los dioses, Neptuno, dios del mar, en este caso será Poseidón, Diana, diosa de la casa, en este caso era en la civilización griega, Vesta, diosa del hogar, Minerva, diosa de la curación y la sabiduría, Afrodita, en este caso la civilización griega, Venus, dios del amor, y el último, Júpiter, dios del trueno o los cielos, también de la creación para la civilización romana. Cabe decir que esta civilización también tuvo un auge imparable en el sentido de la invasión. Sin embargo, una de las problemáticas que se antecedió a ellos fue que a raíz de los malos manejos y de que el Senado se volvió avaricioso y empezaron a romper las leyes que tenían ellos establecidas, se creó un problema social. Tanto fue así que ya la gente empezó a no prestarle atención a los emperadores y por eso esta es una de las características más desventajosas para esta civilización. Esta ha sido la clase de hoy. Espero que les guste y muchas gracias.